Gloria al Señor. Bien, Dios les bendiga a todos los amigos y a todos los hermanos que nos sintonizan a través de este canal en YouTube. A todos los seguidores, Dios les bendiga de una manera maravillosa y especial. Deseamos que nuestro Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra en esta ocasión. Vamos a tomar la palabra del Señor en el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 3, versículo 1. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 3, verso 1. Vamos a leer la palabra del Señor como sigue. Dice la palabra del Señor: Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, en esta hora, Dios mío, seguimos delante de su presencia para adorar, bendecir, glorificar y exaltar tu maravilloso y precioso nombre. Ahora que vamos a meditar en su palabra, yo te ruego, maravilloso Señor, que bendigas nuestros corazones y nuestras vidas. Usa esta palabra para fortalecer, sanar, salvar, bendecir a nuestros oyentes. Bendito Dios, te ruego grandemente que su palabra sea de grande bendición para cada una de nuestras vidas. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, hermanos, en esta hora y amigos a predicar la palabra del Señor con el tema: mientras la casa de David se fortalecía, la casa de Saúl se iba debilitando. Está extraído de la parte final de este versículo. Mientras la casa de David se fortalecía, la casa de Saúl se iba debilitando. Qué importante es que nosotros tengamos en cuenta esta gran verdad a través de estos momentos donde a nivel mundial hay un sinnúmero de malas noticias, y en medio de cada situación y en medio de cada crisis y en medio del caos, nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo Jesús, vayamos fortaleciéndonos cada día en la presencia del Señor. Porque la situación que estamos atravesando, mis hermanos y amigos, pues es una situación muy triste. Pero como respondamos a la situación es lo que cuenta en este caso. No tanto es la situación, sino qué actitud nosotros tenemos o manejamos frente a ciertas situaciones de nuestra vida. Bajo las situaciones difíciles es cuando nosotros nos damos cuenta quiénes somos en realidad delante de la presencia del Señor. Y bajo esta situación dice el capítulo 3 y en el capítulo 2 de este libro del profeta Samuel, dice que hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, y que mientras esa guerra duró, ese lapso de tiempo, en esa situación, David se iba fortaleciendo, Saúl se iba debilitando. Bajo este periodo, hermanos y amigos, que estamos viviendo en el mundo entero, nosotros los predicadores del Evangelio quisiéramos decir que vienen tiempos mejores, pero no lo podemos hacer porque es contrario a la palabra del Señor. Ahora más que nunca hay evidencias de las señales de los últimos tiempos, y ahora más que nunca esas señales son una realidad en nuestro entorno. Y quisiéramos decir que vienen tiempos mejores, pero no. Los tiempos que se aproximan son tiempos de mayor caos, de mayor dificultad. El capítulo número 3 de la primera carta del apóstol Pablo a su hijo Timoteo nos narra, hay allí una lista de cómo es el carácter de los hombres en estos últimos tiempos. Y bajo esa lista nosotros nos podemos dar cuenta que estamos rodeados del mal. Y aunque estemos rodeados del mal y aunque la situación no sea la mejor, ¿cómo estamos respondiendo? ¿Cómo está respondiendo usted? ¿Cómo estoy respondiendo yo? ¿Qué situación difícil estaremos atravesando cada uno? Porque cada uno de nosotros tenemos luchas, tenemos dificultades que atravesar, seamos cristianos o no. Tenemos que atravesar ciertas circunstancias, pero el asunto es cómo lo estamos haciendo. ¿Qué manejo le estamos dando a esas situaciones? Cristo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 26, versículo 11, nos indica
que como seres humanos somos débiles y como somos débiles debemos de estar velando. El capítulo 26, versículo 11 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Y si el evangelio nos está haciendo esta exhortación, o más bien nos está instando a que usted y yo estemos perseverantes en velar, en orar por nuestra vida, porque la situación no es la mejor, pues nosotros mantengámonos en esto. Dios espera, hermano, que como seres humanos nosotros nos afiancemos en Él, nos cimentemos en Él, porque Él no desconoce las flaquezas suyas ni las flaquezas mías. Y una de las cosas que vamos a mirar más adelante es que a Saúl lo debilitó el no reconocer que era una persona débil. Y el salmista David en el Salmo 119, versículo 11, dice el salmista un consejo para todos nosotros en esta hora. ¿Qué consejo es? Que debemos de guardar en nuestro corazón sus dichos. El salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que teniendo estos recursos como velar por nuestra vida, orar por nuestra vida y guardar en nuestro corazón la palabra del Señor, con eso nosotros podemos estar como más preparados para enfrentar la situación que sea, por difícil que ella sea. Yo siempre digo algo que leí en alguna ocasión, que no es la situación, es como manejemos la situación. Que una olla con agua hirviendo endurece un huevo y ablanda una fruta, una verdura. Entonces no es la prueba, mi hermano, es cómo nosotros estamos dándole, estamos direccionando esa prueba. Entonces miramos, hermanos amados, que la palabra del Señor nos enseña que nuestro Dios nos dice que nosotros somos seres humanos y que somos débiles, y que como somos débiles tenemos que tener en cuenta de estar vigilando nuestras debilidades. Eso fue lo que la palabra del Señor nos narra, que Dios quiso que hubiera hecho el profeta Moisés. Moisés, aunque era el hombre más manso de la tierra, tenía debilidades y no se percató de vigilar sus debilidades. Se enfocó mucho en la necesidad del pueblo, en buscar a Dios para que el Señor perdonara a su pueblo. Amó a su pueblo y se entregó tanto que se olvidó de que era humano, se olvidó de que necesitaba descansar, tanto que su suegro en algún momento le dice: mira, Moisés, es necesario que busques personas para que te ayuden a llevar la carga. Moisés era un hombre que como que en eso no se concentraba mucho, era un hombre entregado a tiempo completo al servicio de la obra del Señor. Pero Moisés, con todas esas capacidades que el Señor le dio, Moisés, cuando ya estaba para concluir la jornada, perdió los estribos y golpeó la peña, golpeó la roca 2 veces, y eso desagradó la presencia del Señor, y eso hizo que el hombre más manso sobre la tierra perdiera la bendición de entrar a la tierra prometida. David fue un hombre también semejante a nosotros, que manifestó sus debilidades, un hombre que dice la palabra del Señor que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero era un hombre que era dado a no ponerle límite a su imaginación, a su vista, a su corazón, y su debilidad eran las mujeres. Y vemos a David, hermano, que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero en esa partecita su corazón no estaba tan bien delante de la presencia del Señor. El mismo apóstol Pablo, en el capítulo número 7 de la carta a los Romanos, a mí me gusta este capítulo porque hay una analogía de lo que significa ser un hombre de carne y hueso, con pecados, con debilidades, con luchas. Y en el versículo número 18 en adelante, Romanos capítulo 7, verso 18 en adelante, Pablo desde el versículo 7 comienza a presentar, describiendo esa lucha que tiene todo ser humano con su carne. Pablo dice acá: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, exclamó Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, preguntó Pablo. Está dando Pablo haciendo Pablo como que dándonos una explicación San Pablo de sus luchas espirituales. Y yo sé que el texto quedó ahí escrito para que usted y yo también vayamos a estudiar acerca de estas cosas que a veces como cristianos, hermanos amados, queremos hacer el bien, pero dentro de nuestros miembros el querer hacer el bien no está, sino solamente un deseo, pero no hay un completo control, sino que prevalece en muchas ocasiones el hombre, la carne, la ley natural. Y Pablo hace una narración entre lo que es tener la ley de Dios en el corazón y lo que es tener la ley humana también, y que cuando muchas veces la ley humana de la carne quiere gobernar nuestras vidas, pues resulta pecado delante del Señor, pero que cuando esa ley divina prevalece, nos sentimos muy bien, pero se termina estropeando la carne. Y encontramos allí a Pablo, hermano amado, manteniendo esa lucha con sus debilidades. Por eso, mi hermano, si usted está teniendo un momento de debilidad y usted tiene como que no sabe, no puede describirse, no puede descifrarse, como que usted dice, sí, yo quiero hacer el bien, pero no lo logro en su totalidad, y como que haya ya una batalla interna, yo le aconsejo que usted estudie este capítulo 7, desde el versículo 7 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, donde Pablo nos está dando un mejor manejo a cómo nosotros podemos enfrentar nuestras luchas y nuestras debilidades. Pablo era un hombre que se percataba de las debilidades y de las luchas como ser humano, tanto que en el capítulo 9 del primer libro de los Corintios, versículo 26 y 27, dice la palabra del Señor, verso 26, yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Verso 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. San Pablo tenía claridad de qué carrera él estaba teniendo. San Pablo sabía que la carrera que él llevaba era una carrera en contra de su naturaleza humana, en contra de sus debilidades. Y San Pablo dice que como atletas debemos de abstenernos de muchas cosas que no nos son provechosas, pero no son pecado, pero no son provechosas. ¿Me hago entender, mi hermano? Hay cosas que no son lícitas, pero no nos convienen. Y aunque no pequemos delante del Señor, no conviene que las practiquemos, porque nosotros eso haría que nuestra naturaleza humana se debilitara, nuestra vida espiritual se debilitara, y entonces cediéramos más rápido a las debilidades de la carne. Pero San Pablo dice, entonces yo en vez de darle rienda a esa carne, por el contrario, yo golpeo. ¿Qué golpeaba San Pablo? Su cuerpo, su carne, su ego, su jactancia, su vanagloria, su mal humor. Bueno, no sé qué haya, que tantas cosas había en el corazón de San Pablo, que permanente él golpeaba su cuerpo. ¿Para qué? Para ganar la corona incorruptible, porque él sabía que le esperaba una corona incorruptible. Aparte de eso, el segundo motivo por el cual San Pablo dominaba su carne era porque él era un heraldo. Él era un líder, él era una persona que Dios había puesto más arribita de otros, y como eso pesa, entonces él dijo, yo no puedo
terminar siendo eliminado, cuando para muchos yo soy un heraldo, un buen líder, un buen padre, una buena persona, un buen pastor. Entonces vemos, hermanos amados, que San Pablo, conociendo sus debilidades, no le permitió, perdón, ni al tiempo, ni a la carne, no le permitió, hermano, ceder, sino por el contrario, él se fue fortaleciendo a la medida en que pasaba el tiempo y que él conocía este camino y que avanzaba en este camino, él se fortalecía. El camino del Señor es un camino largo. La jornada, hermano amado, a veces se hace muy recia. Algunos llevamos 30, otros 40, otros 20 años en esta carrera. Y a la medida en que esta carrera la vamos dando, este hombre exterior se va desgastando, pero el interior se debe de ir renovando, mi hermano. El tema es que mientras la casa de David se fortalecía, la casa de Saúl se debilitaba. Pero vamos a mirar por qué se debilitaba la casa de Saúl. Saúl, el primer rey de Israel, el Señor lo había escogido, y cuando el Señor lo escogió, dice el primer libro del profeta Samuel, capítulo 10, versículo 1, dice el Señor en su palabra que cuando Dios escogió a Saúl por rey, lo ungió por príncipe sobre todo el pueblo de Israel. Así que el Señor ungió a Saúl con los dones, con el aceite de su Espíritu Santo, para que ese ministerio fuera floreciente. El Señor dice también en su palabra, en el versículo 3, que Saúl era un hombre de hombros arriba, que era un hombre bello. Dice la palabra del Señor que Saúl era un hombre fuerte. Entre los hombres de su época era un hombre fuerte. Así que vemos que el primer rey de Israel era un hombre dotado por el Espíritu Santo, era un hombre con capacidades físicas, porque era un hombre de hombros arriba, era un hombre dotado, mi hermano, con belleza, para poder tener esa gracia y poder él ejercer un ministerio o un reinado victoriosamente. Pero, ¿cuál fue el error de Saúl? ¿Por qué se malogró el reinado de Saúl? Es que Saúl nunca quiso reconocer sus debilidades, como leímos allí con San Pablo. Saúl se le dificultaba, mi hermano, era un hombre muy inseguro. Una de las cosas que hizo que se malograra y que Saúl, en vez de irse fortaleciendo, se debilitara, fue que, mire, en el capítulo 10 de este primer libro de Samuel nos narra que Saúl, el Señor lo ungió privadamente, y luego allá en el versículo 21 Dios usa al profeta Samuel y le dice: ve y úngelo públicamente. Entonces en el versículo 21 Samuel manda a llamar a Saúl, pero Saúl se esconde, y el verso 21 dice: y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada de la tribu de Benjamín, e hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada de la familia de Matri, y de ella fue tomado a Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no le hallaron. Le preguntaron al Señor: Señor, el hombre que tú has escogido no aparece, ¿en dónde está Saúl? Y el Señor les responde: Saúl está escondido entre el bagaje. Una de las cosas que hizo que Saúl no pudiera ser un hombre que creciera en momentos de crisis, en momentos de batalla, fue su miedo. Estaba inseguro, era receloso, era un hombre medroso, desconfiaba. Cuando llegó el momento donde el Señor le dijo: bueno, ya es la hora de publicar tu reinado, de que el pueblo se entere de que eres el nuevo rey de Israel, que yo te he escogido, que yo te he ungido, que he puesto en ti muchas capacidades. Este hombre entonces salió corriendo a esconderse por miedo. Hermanos amados, una de las cosas que hacen que se debilite el hombre y la mujer de Dios es el miedo. Es cierto que como seres humanos nos enfrentamos a veces a lo desconocido, y lo desconocido produce miedo, pero ese miedo debemos de ponerlo a los pies del Señor. No debemos de estar como Saúl, allí escondido en el bagaje, buscando de pronto que Dios escoja a otro.
cuando el Señor ya le había escogido a él. Este es el momento, hermano, para que nosotros le rindamos al Señor toda inseguridad, todo miedo, todo aquello que nos hace desconfiar de nosotros mismos. Porque si el Señor le ha puesto la mirada a usted y si el Señor ha considerado que usted puede ejercer un liderazgo bueno, pero usted se deja como Saúl en tiempo de batalla, llenarse de miedo, llenarse allí, hermano amado, de incertidumbre, de inseguridad. Quizás, hermano amado, usted ya no tenga escapatoria porque el Señor ya dijo, es sobre usted con quien yo voy a hacer esto. Y hermano amado, ¿cuántos líderes han sido presentados y el Señor los ha puesto, pero se han dejado llenar de miedo? Se han dejado llenar, hermano amado, allí de desconfianza. ¿Y cuántas veces esas personas han ejercido su liderazgo con mucha tiranía, con gritos? Porque una persona que ejerce así, desde el miedo, desde la incertidumbre, desde el complejo, es una persona que comienza a gritar, que comienza a maltratar, porque comienza a decir, yo no quería hacer esto, yo no quería, fue que a mí me pusieron, fue que a mí me mandaron, ¿por qué no mandaron a otro? No, mi hermano amado, si el Señor a usted y a mí nos abre una puerta, como le abrió aquí la puerta a Saúl, nosotros debemos de crecer, no debilitarnos, no permitir que ese miedo, que esa cobardía, que esa baja autoestima nos elimine, sino llevar esa debilidad. Saúl nunca lo hizo. Otra cosa que no hizo que Saúl, hermano amado, creciera fue su ímpetu, su falta de paciencia. En el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 13, hay unos capítulos más adelante, en su versículo 9 al 13 en adelante, vemos al Señor, un pasaje que todos conocemos, que no lo voy a leer porque todos conocemos, donde el Señor le dice a Saúl que espere un momento para presentar unos sacrificios, unos holocaustos. Se necesitaba que llegara el profeta Samuel, y el profeta Samuel le dijo, por favor, espéreme ahí, que yo en tanto tiempo llego y lo hacemos. Pero Saúl, como era un hombre tan impaciente, tan impetuoso, diría yo tan insubordinado, tan crecido, hermano, no pudo esperar, se precipitó y en medio de esa impaciencia fácilmente fue e hizo lo que a él no le competía. Eso hizo que le desagradara al Señor. Eso hizo que cuando él lo terminó de ofrecer, tan pronto termina, dice el texto, que aparece el profeta, el sacerdote, para ofrecer los sacrificios. Y cuando ve que él ha hecho eso, Samuel le corrige, Samuel le amonesta, Samuel le dice, Saúl, ¿qué es lo que tú has hecho? ¿Por qué te has comportado como cualquier hombre? Mire que a Saúl no le importaba que él estaba en autoridad. Hermano, el que estemos en autoridad pesa. Por eso yo siempre digo que el líder no se debe comportar de cualquier manera, que el pastor no se debe comportar alocadamente, ni como el impulso primero que le sale del corazón. Mire, el Señor le dice a él que espere. ¿Qué le costaba esperar un día más, unas horas más? Ya había esperado lo suficiente. ¿Por qué no esperar? A veces, hermano, se echan a perder las bendiciones de mucho pueblo de Dios por no esperar. Y en vez de crecer en tiempos de guerra, la impaciencia lo que hace es, hermano amado, que vayamos decreciendo, que vayamos como la cola de las bestias, para atrás, para atrás, para atrás. Y uno encuentra a la gente decir, yo no siento la presencia de Dios. Pues evalúa tu conducta, evalúa tu temperamento, evalúa tu relación con el Señor. Porque aquí vemos a Saúl, hermano amado, diciéndole al profeta Samuel, no, yo no he hecho mal. Samuel le dice, tú has hecho locamente, y él dice, no, antes por el contrario me esforcé. En otras palabras, no era mi labor, pero la pude llevar a cabo con mucho esfuerzo.
Qué triste, mi hermano, es que nosotros, en vez de reconocer nuestros errores, nuestras debilidades, cuando un siervo del Señor se acerca con mucha humildad a decirnos: hermano, mire, esa conducta suya, ese comportamiento suyo no está acorde a su nivel espiritual, a su cargo jerárquico, y que nosotros, en vez de decir: ay, hermano, gracias por el consejo, gracias por hacerme caer en cuenta, yo no me había dado cuenta, hermano, le agradezco, nosotros digamos como Saúl: me esforcé, es que nadie valora mi esfuerzo, es que nadie valora mi trabajo, es que nadie se da cuenta cuánto yo he tenido que esforzarme, porque es que si yo no lo hubiera hecho, el pueblo se me hubiera ido. Alabado es el nombre del Señor. Saúl se creía el dueño del pueblo, cuando nosotros sabemos que el dueño del pueblo es el Señor. El dueño de la iglesia es el Señor. El dueño de la obra es el Señor. Él la guía, Él la gobierna, Él la sostiene. Es nuestro deber velar por ellos en oración, en ayuno, en alguna consejería que el Señor nos pueda conceder dar. Pero es Dios el dueño del pueblo. Nosotros no somos los dueños del pueblo. No podemos enseñorearnos del pueblo. No podemos, hermano amado, decrecer. Y eso hizo que la casa de Saúl fuera debilitándose, que era un hombre medroso, que era un hombre, hermano amado, incapaz, que era un hombre que se sentía receloso, que era un hombre que no valoraba. Mira, cuando lo fueron a posesionar, no tuvo, en vez de sentirse satisfecho y contento y salir, se escondió. Así hay mucho pueblo de Dios. Cuando uno le dice: hermano, a usted le toca cantar, ¿a mí? Hermano, a usted le toca predicar, ¿a mí? Medroso, asustado. Y eso da a entender, hermano, que allá adentro hay como una satisfacción de que, porque no ponen a otro, en vez de valorar la oportunidad. Es importante que nosotros nos demos de cuenta, hermanos amados, que cuando nuestra autoridad a usted o a mí nos dice, no es el hombre. Es cierto que Dios usa al hombre como el instrumento, pero quien nos ha visto allá en secreto es el Señor. Quien nos ha ungido allá en secreto, ¿quién había ungido a Saúl? Dios. ¿Quién lo había ungido? Dios. Y llegó el momento de ponerlo en una posición y se mostró receloso. Y ahora, cuando está en una posición, ahora se cree mucho. Ahora se cree sobrado. Ahora cree que él es todo suficiente para hacerlo y no se midió. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Saúl no tuvo la suficiente cordura como lo hiciera San Pablo en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, cuando él dijo: mire, yo tengo esta lucha aquí y entonces encuentro que yo soy humano y tengo que estar vigilando por mi vida. Y luego allá en la primera carta a los Corintios, San Pablo dice: por eso yo golpeo mi cuerpo, porque pesa sobre mis hombros este cargo, yo soy un heraldo para otros. Saúl no vio eso, que él era un heraldo para otros, que él era un líder para otros, que otros miraban que era un hombre hermoso, que era un hombre de hombros arriba, que era un hombre con buenas capacidades para ejercer un buen reinado. Pero eso hizo que Saúl decreciera, que Saúl fuera impetuoso, que se sintiera sobrado, que se sintiera impaciente, que fuera insubordinado. ¿Sabe que Saúl no sabía manejar sus debilidades? Cuando no era supremamente autosuficiente, se iba al otro extremo. Era algo parecido al apóstol Pedro, sin haber tenido ese nuevo nacimiento. Saúl era un hombre que pasaba de ser el sobrado al que se arrinconaba, y era el melancólico, el triste, el que nadie me quiere. Se puso triste en alguna ocasión, celoso, porque unas mujeres se les dio por ser imprudentes y darle más cánticos al rey David, en vez de ponerse contento, mi hermano, de que tenía ahí en el reinado a un hombre competente, en vez de sentirse muy bien, porque dentro de su reinado tenía a un hombre como David, aliado, leal, amigo. No, se sintió celoso y se puso melancólico. ¿Y cuántas veces quiso matar al rey David? ¿Y cuántas veces, hermano amado, Dios se desagradó y vino el Espíritu Santo y se le salió de su vida?
y se le fue y no se dio cuenta, como Sansón. Se le salió el Espíritu Santo y no se dio cuenta. Así hay mucho pueblo en nuestros días que están decreciendo en este momento de crisis, en este momento de pandemia. Ellos allá encerrados, en vez de crecer y agigantarse ni fortalecerse, ellos están decreciendo, se están debilitando como Saúl, encerrados en su egocentrismo, en su recelo, en su desconfianza, impetuosos, impacientes, sobrados, con miedo, melancólicos. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? En el capítulo 18, ahí más adelante, no los voy a leer porque usted los conoce, de ese primer libro de Samuel, encuentro yo en el capítulo 18, y también lo ha encontrado usted, a un David y yendo a palacio a tocar, porque es que Saúl estaba melancólico. Saúl le había salido el Espíritu Santo y había venido un espíritu malo de parte de Dios a visitarlo, y cada que David tocaba, Saúl sentía paz de Dios. Hermano, ¿no ese es un motivo para nosotros crecer? De tener una iglesia con baluartes como esos. Hermano pastor, en vez de usted estar mirando por allá otros baluartes de otras iglesias, mire lo valioso que Dios ha puesto dentro de su iglesia. Lo lindo que Dios ha puesto. Hombres como David. Hombres, hermano, que estaban ahí atentos, dispuestos. Pero Saúl no. Saúl era un hombre melancólico, arrinconado, diciendo: por favor, tóquenme, cántenme, alábenme, porque yo estoy muy atormentado. ¿Y acaso así dice la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor que cuando alguno esté enfermo, que él cante, que él adore, que él alabe, que cuando alguno esté atribulado, le adoremos, le alabemos, le glorifiquemos, que la alabanza al Señor rompe las cadenas, pero no la alabanza que otro dé por nosotros, es una alabanza salida de nuestros labios. Así que, mi hermano amado, mientras estaban en lucha, en batalla, en momentos de dificultad, Saúl iba decreciendo, se iba debilitando, iba desmejorando. Que usted y yo no seamos, hermano amado, en este tiempo de dificultad, de crisis a nivel mundial, no esta pandemia, todas estas crisis que tengamos, no nos hagan decrecer, por el contrario, nos hagan fortalecernos, porque miren que el texto dice que mientras Saúl se debilitaba, la casa de David se fortalecía. O sea, David, el hombre de Dios, se iba fortaleciendo. David era de los hombres que miraba que el fragor del día era fuerte y él decía: bueno, a este mal paso hay que ponerle un buen rostro. David era de los hombres que decía: bueno, a esto que no le veo, este problema yo no le veo ni cabeza ni cola, no sé cómo se va a solucionar, pero yo conozco a alguien que me puede ayudar. David sabía que Dios lo había escogido para dos cosas. Número uno, Dios lo había escogido para que él fuera el instrumento de Dios para libertar a su pueblo de la opresión. Y número dos, Dios lo había escogido para que él restaurara la adoración al verdadero Dios. Por lo tanto, hermano amado, David no se quedaba allí, hermano amado, frente a la necesidad, escondido tras el bagaje. Por el contrario, yo veo a David viendo a sus hermanos todos acongojados, todos encogidos, todos medrosos, todos pusilánimes frente a un Goliat que aterrorizaba, que a la hora del té ese Goliat no era sino estatura grande y acabarropa, como decimos en el argot popular, porque un pequeñito de 17 años aproximadamente, uno solo con el poder del Espíritu Santo, hizo que se acabara tanta palabrería de amenaza que tenía este Goliat contra el pueblo de Dios. De allí yo veo que Dios tenía en esa formación a Saúl, hermano, a David, perdón, y David se comenzaba a fortalecer. La pregunta es: ¿cuántos años tuvo que esperar David durante el tiempo que Saúl lo persiguió? Algunos dicen que aproximadamente 10 años, otros dicen que aproximadamente 11 años. Usted estúdielo. ¿Cuántos años tuvo que esperar David? Persecución fuerte de Saúl, y que David no había hecho nada, pero que Dios lo estaba preparando. Ahí lo que estaba haciendo Dios era preparándolo
Cuando usted reciba, hermano, ataque de sus mismos hermanos, de sus mismos compatriotas, de su misma autoridad, es un entrenaje. Usted no diga, es que la autoridad a mí no me quiere. No, usted crezca en medio de esa batalla. Usted y yo somos llamados por Dios para crecer. Si la autoridad lo rechaza, si la autoridad lo persigue, si la autoridad tiene celo de usted, si la autoridad tiene ganas de matarlo y eliminarlo, Dios lo está permitiendo para que usted y yo seamos guerreros. Porque por ahí dice que el Señor le da las mejores batallas a sus mejores guerreros. Y David era un hombre, hermano, valiente. No le dio temor enfrentar al gigante en medio de esa amenaza. Era un hombre honorable que aunque Saúl lo persiguió muchas veces y aunque Saúl quiso, Dios se lo puso muchas veces a David ahí. Mire, David, está en tu mano. ¿Qué quieres hacer con él? Y ahí yo veo a David un hombre sometido a la autoridad, a un hombre respetuoso, a un hombre que cumplía la palabra de Dios, a un hombre que sabía cuándo era el momento de Dios para él. Yo no veo a David como los hijos de Noé, que tan pronto vieron que su papá se desnudó porque estaba ebrio, de una vez le cayeron a escarnecerlo, a vituperarlo. Especialmente uno, dice la palabra del Señor, y que tuvo maldición de parte de Dios. Hermano, hay momentos donde Dios permite que la autoridad, usted y yo le veamos la debilidad a la autoridad. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos como hijos espirituales. Cuando crecemos tenemos que ser aliados de la autoridad, y eso vemos que David crecía. La autoridad lo seguía y David crecía. La autoridad del Señor se la ponía en bandeja de plata para que lo vendiera, para que lo matara. Pero David decía, no, este no es el momento. ¿Por qué? Porque David consultaba permanentemente al Señor. Era un hombre que trataba con humanidad a sus seguidores. Era un hombre que era justo, hacía misericordia. Era un hombre que permanentemente, hermano, estaba mirando cómo a través de esa adversidad Dios le enseñaba una nueva estrategia para plantear, hermano amado, una nueva victoria delante de la presencia del Señor. Era un hombre que a través de esa persecución estaba componiendo cánticos e himnos espirituales. Era un hombre que estaba componiendo poemas. Alabado es el nombre del Señor. Era un hombre que se iba fortaleciendo y fortaleciendo su ministerio. ¿Sabe por qué se fortalecía David? David se fortalecía porque dice el capítulo 2 de este segundo libro que David consultaba a Dios. Capítulo 2, verso 1 dice: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y el Señor le dijo: sube, David, sube. Y David le volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y el Señor le dijo: a Hebrón. Y si usted ha leído el libro de los Reyes, el libro de Samuel, el libro de las Crónicas, el libro de Samuel, usted encuentra a David permanentemente consultando a Dios, hermano, preguntándole al Señor: Señor, ¿a qué horas entro? ¿A qué horas salgo? Señor, ¿qué hago cuando mi autoridad abuse de mí? Señor, ¿qué hago cuando mi autoridad quiera golpearme, estropearme? Señor, ¿cómo hago? Señor, Dios mío, oriéntame. Señor, adiestra mis dedos para la guerra, mis manos para la batalla. ¿Cómo me comporto? Mire, por allá en alguna ocasión David, para salvar su alma, fingió ser loco. Por allá en otra ocasión David, para salvaguardar la integridad de los suyos, y ahí es donde yo miro un liderazgo eficiente, tenía amor por el pueblo, pide agua y sus súbditos van a traerle agua porque él pidió agua, quería agua del pozo de la casa de su padre. Y dice que uno de sus súbditos atraviesa el campamento enemigo, va y trae agua y le lleva. Y cuando llega ya con el agua, el libro de las Crónicas dice que David no se pudo tomar esa agua. ¿Por qué? Porque él vio que esa agua se había adquirido con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, prácticamente ha puesto la vida de por medio. Y David la echó a tierra. ¿Sabe por qué? Porque amaba, porque valoraba.
a ese pueblo que el Señor le había puesto allí a su lado. Entonces, mientras Saúl se debilitaba, David se iba fortaleciendo, porque David siempre consultaba al Señor, porque David daba ejemplo a la hora de ir a la batalla. David estaba al frente mirando cómo organizaba su campamento, porque David estaba allí siempre dispuesto a capacitar, a formar otros líderes, velando por el pueblo de Dios. Hermano, aunque David fue un hombre propenso y débil, propenso al sexo opuesto, débil en el sentido de ceder a su humanidad, débil en el sentido de que no se percató de cuidar a sus mujeres en el palacio, a su familia, a su hogar, y por eso tuvo un sinnúmero de problemas dentro de su casa. En la parte de gobernante, fue un hombre que creció en las cosas del Señor. Entonces David fue un hombre visionario, David fue un hombre que aprovechó todas las oportunidades para irse fortaleciendo. Hermano amado, aunque usted y yo seamos hombres y mujeres débiles, nosotros debemos de irnos fortaleciendo cada día más en la presencia del Señor. Que cada día el Señor nos esté adiestrando para la guerra y las manos para la batalla. Que cada día, hermano, nuestro Dios nos ayude a avanzar, a crecer en medio de este mundo tan difícil. Con estas luchas, tenemos luchas de adentro, luchas personales, porque tenemos luchas personales. Cada creyente lucha con debilidades que reconocemos que tenemos. En esta hora yo le invito para que usted sea como David, reconozca sus debilidades, no como Saúl. No se crea como Saúl, no niegue sus debilidades. Yo le invito para que seamos como David, como Pablo, que reconocía que eran débiles, que eran hombres mortales, que eran hombres imperfectos, pero que eso no fue una excusa para servir al Señor, ni tampoco, hermano amado, porque estaban en alturas espirituales, llegaron a pensar que ya el pecado no tenía dominio de ellos. Porque es que a veces uno encuentra gente que porque ya tiene un nivel espiritual, entonces ya son los super santos y que ya ellos erradicaron el pecado. Tenga cuidado, mi hermano, tengamos cuidado, porque todavía estamos en este estuche de carne, y mientras estemos en este estuche de carne, San Pablo dice en la carta a los Romanos que la carne pelea, que la carne golpea fuertemente, que la carne reincide una y otra vez queriendo hacernos retroceder, pero que nosotros vayamos cada día, hermano, fortaleciéndolos en las manos del Señor, como lo hiciera el apóstol Pablo, como lo hiciera aquí David. Que nos vayamos fortaleciendo, que vayamos creciendo, que vayamos pidiéndole al Señor cada día las estrategias para enfrentar a nuestros oponentes, las estrategias, la unción de lo alto, consultando a Dios para entrar, para salir, para tomar decisiones frente a situaciones, frente a negocios, frente a algunas cosas que tenemos que tomar en el hogar. Pidámosle al Señor, hermano, esa sabiduría. Quizás usted no es el mejor padre de familia, la mejor esposa o el mejor hijo, pero pidámosle al Señor, mi hermano, esas cosas. Cedámosle al Señor nuestras debilidades y verá que nuestro Dios va a hacer de nosotros hombres y mujeres fuertes, hombres y mujeres valientes, porque Cristo Jesús es nuestra ancla segura, y si Él es nuestra ancla segura, también es nuestra ancla firme, y si Él es nuestra ancla firme, hermano amado, nosotros podemos alcanzar la victoria. Si tenemos al Señor como nuestro ayudador, no temeremos lo que el hombre nos pueda decir o hacer. Entonces la invitación en esta hora, mi hermano, es para que usted y yo nos vayamos fortaleciendo, como se fortaleció David, que salgamos de las crisis fortalecidos, más adiestrados, que no matemos el tigre y nos asustemos con el cuero. No, mi hermano, que matemos el tigre y cojamos el cuero y hagamos algo valioso con él. Que el Señor nos ayude, hermano amado, a ir creciendo y a salir después de esta pandemia, si es que este video lo vemos después de esta pandemia o durante. Hermano amado, usted y yo salgamos fortalecidos en las manos del Señor.
Amado hermano, mientras la casa de Saúl se debilitaba, la casa de David se fortalecía. Entonces lo invito en esta hora para que nosotros oremos al Señor y que el Señor nos fortalezca, así como fortaleció la casa de David, fortalezca nuestras vidas, fortalezca nuestras casas y podamos salir, hermano, de esta situación de la mejor manera, como el Señor desea que nosotros salgamos. Amado Señor y Padre, que estás en gloria y majestad en esta hora, Dios mío, te ruego por cada uno de los hermanos y los amigos, precioso Señor. Muchos de ellos se han estado fortaleciendo a través de esta crisis a nivel mundial. Ellos han estado, Señor, creciendo en el conocimiento de su palabra. Ellos han estado creciendo, Dios mío, en la oración. Te pido para que tú los sigas ayudando, los sigas llenando del poder de su Santo Espíritu. Pero te ruego por aquellos hermanos que al igual que Saúl se debilitaban, Señor, andan medrosos, andan, Señor, por allí escondidos detrás del bagaje, queriendo el Señor hacer cosas mayores con ellos. Andan impetuosos, andan impacientes, andan muchos, precioso Dios, insujetos. Cualquiera sea la condición, Señor, que les está haciendo de crecer, que les está haciendo menguar, te ruego, Padre Celestial, que tú los fortalezcas, que tú los bendigas, que tú los ayudes. Padre mío, ayúdalos de una manera poderosa, Espíritu Santo de Dios, y sosténgalos de una manera especial. Bendito Dios de gloria, queremos seguir creciendo como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hizo mi hermano David, Señor, que no perdamos de vista que somos débiles. Guárdanos de toda jactancia, de todo, Señora, amado, que nos lleva a olvidarnos de que somos seres humanos. Necesitamos cada día de ti. Ayúdanos, precioso Dios. Ayúdanos a cuidar esta naturaleza humana y ayúdanos a crecer, como dice tu palabra. En medio de nuestras debilidades, nosotros podamos ir creciendo de una manera grande, de una manera poderosa y especial. Gracias te damos, Señor del cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amado, recuerde que usted y yo somos llamados por Dios para ser fortalecidos y salir victoriosos, cualquiera sea la situación que tengamos que atravesar y que el Señor nos permita atravesar. Salgamos victoriosos, anclados y en la presencia del Señor. Deseamos que el Señor haya bendecido su vida, su corazón, su alma. Si le gustó este video, mi hermano, si le gustó, dele like, compártalo con algún amigo, con algún hermano que usted sienta que necesita también esta palabra, compártalo. Damos un abrazo especial a todos nuestros suscriptores y deseamos que volvernos a ver una nueva oportunidad. Dios les bendiga y Dios les guarde.